Hola, ¿qué tal amigos? Esta información que quiero compartir con ustedes es para personas que no conocen la verdad y de pronto fortalecer la fe de las personas que ya conocen la verdad. Porque los cristianos verdaderos debemos examinar la forma en que estamos adorando a nuestro Dios. Porque puede que estamos aplicando mal ciertas disposiciones y esto estorbe el progreso espiritual que debemos manifestar. Sí, porque los cristianos no podemos quedarnos estancados en cuanto al entendimiento. Debemos de avanzar hacia la madurez espiritual, lo que significa entender con más precisión las cosas espirituales, es decir, las disposiciones reglamentarias que da nuestro Dios. La Biblia contiene una exhortación muy práctica al respecto. Dice que debemos progresar hasta la madurez. ¿Sí? Como decíamos, debemos entender con más claridad las normas, las disposiciones que Jehová da para sus adoradores acá en la tierra. Textualmente, la Biblia menciona así, Hebreos capítulo 5, los versículos 11 al 14. Fíjense lo que dice. Ustedes pueden examinar en la traducción que ustedes tengan la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice, tenemos mucho que decir acerca de él, pero es difícil de explicar porque ustedes se han vuelto lentos para entender. Esto son palabras del apóstol Pablo. Dice que es difícil explicar muchas cosas que él tiene que explicarnos porque la mente de las personas se ha hecho embotada y no pueden entender. Y dice el versículo 12, pues aunque a estas alturas ya deberían ser maestros, de nuevo necesitan que les sigan, les enseñen desde el principio las cosas elementales de la declaración sagrada de Dios, vuelven a necesitar leche en vez de alimento sólido. El versículo 13 dice, y en el que sigue alimentándose de leche, el que sigue alimentándose de leche no conoce la palabra de la justicia, porque es un niño pequeño. Miren ustedes cómo se compara a una persona que no progresa espiritualmente, está patinando ahí mismo, se compara a un niño pequeño que no puede entender. En cambio, dice, el alimento sólido es para personas maduras, para los que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para discernir lo correcto y lo incorrecto. Es importante entonces que nosotros sigamos esta exhortación, porque es razonable que haya cosas que no entendemos y si nos quedamos ahí sin entender, entonces nunca vamos a madurar espiritualmente. Necesitamos esforzarnos por entender estos asuntos que pueden estorbar la adoración pura que debemos darle a nuestro Dios Jehová. Por ejemplo, la carta a los romanos, este es un caso que afecta a muchos. La carta a los romanos, el capítulo 10, versículo 4, dice que Cristo es el fin de la ley. Miren ustedes, Cristo es el fin de la ley. ¿Para qué? Todos demuestren fe en Jesús y tengamos justicia, no porque la ley nos obligue, sino porque confiamos en que Jesús nos diga la verdad, nos enseñe la verdad. A los Efesios capítulo 2, versículo 15, dice que con su sacrificio eh, anuló la ley de mandamientos compuesta por decreto. Jesús con su sacrificio anuló la ley compuesta por mandamientos y decretos, en fin, ¿no? Entonces, en Romanos 7:6 dice que se nos ha librado de la ley, se nos ha librado de la ley. ¿Por qué? Porque ahora, pues, Cristo, como Él cumplió la ley a plenitud por nosotros, entonces nosotros ahora tenemos que seguir a Cristo, ¿verdad? Y en Colosenses 2:14 dice que Cristo borró el documento escrito clavándolo en el madero. Es importante que reflexionemos en esto, por ejemplo. Miren,
En Mateo 5:17 dice que Cristo vino a cumplir la ley, ¿sí? Es decir, Cristo absorbió la ley, cumplió la ley a plenitud. ¿Para qué? Para que nosotros ya no tengamos que depender de la ley, porque la ley era algo que como humanos imperfectos no podíamos cumplir. Era difícil de cumplir, ningún ser podía cumplir la ley. Si no podíamos cumplir la ley, jamás podíamos disfrutar de una buena relación con Dios. En cambio, cuando vino Cristo, Cristo cumplió la ley. Es como que apartó la ley para abrirnos el camino para que nosotros ahora sí podamos llegar a Dios. Juan 14:6 dice así: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces ahora tenemos que seguir las instrucciones que Jesús nos dio, porque Él es el que cumplió la ley. Él es el camino, Él abrió el camino y nos sigue enseñando, ¿sí? Cómo debemos nosotros hacer las cosas para que podamos llegar a Dios. Entonces es importantísimo, mis queridos amigos, que nosotros revisemos nuestra forma de adoración que damos a Dios. Ahora ya nosotros no estamos obligados a la ley que obligaba pues a guardar sábado, a hacer ayunos, primicias, hacer un poco de cosas que no podíamos hacer. No podíamos, ningún ser humano podía cumplir a plenitud el asunto de la ley. Como Jesús cumplió a plenitud esto de la ley, entonces nos abrió el camino y ahora nosotros seguimos a Jesús. Tenemos que saber exactamente cómo debemos hacer las cosas para que utilicemos, ¿no?, ese sacrificio, esa información que Jesús nos transmite para poder llegar a Dios. Así es, mis estimados amigos. jw.org es un sitio en internet donde nosotros podemos acudir y pedir información. Si ustedes lo desean, ahí podemos preguntar sobre el sacrificio de Jesús, cuánto nos beneficia, ¿verdad? Y qué podemos hacer para adorar plenamente a nuestro Dios.